tardes a todas, a todos. El motivo de pues, este Facebook Live es hacer una presentación, una introducción del módulo que vamos a tener los días 16, 17 y 18 de abril de Pedagogía Sistémica. Y bueno, en ese módulo vamos a tener la inmensa fortuna de contar con Rosalba y Consu, que son, bueno, pues son dos directoras de dos escuelas infantiles. Rosalba es la directora de la Escuela Infantil Primeros Pasos de Leganés y Consu es la directora de la Escuela La Ardilla, la Escuela Infantil La Ardilla de Madrid. Ellas tienen una particularidad y es que, bueno, además de haber sido alumnas del máster de Pedagogía Sistémica, han hecho y de Psicología Sistémica, la certificación internacional, también han hecho una aportación significativa en la pedagogía sistémica. Básicamente, el inicio de este movimiento pedagógico surge en el 2013 en un congreso de AMEGI en Madrid, donde Rosalba me conoce, me invitan a dar una ponencia sobre pedagogía sistémica, tejiendo puentes en la relación entre familia y escuela, que es uno de los aspectos importantes. Y después me invitan, tanto Rosalba como Consu, a dar un pequeño curso en su centro, ¿no? A partir de ahí se ha abierto todo un movimiento en el cual, bueno, pues se hace un desarrollo bastante importante de la pedagogía sistémica. Ellas nos lo van a compartir y además no solamente desde su lugar, sino también hay muchas educadoras, sus equipos educativos están ya aplicando este modelo y eso es lo que nos van a compartir en el módulo, ¿no? De tal manera que incluso la Escuela de la Ardilla ya desde el minuto 1 es, bueno, desde el minuto antes que 1, ¿verdad, Consu? ¿No lo puedes Así es, contar tú? así es. Por favor. Dime, perdona. Sí, que la Escuela de la Ardilla, ya Sí, desde la propuesta, la solicitud incluisteis el modelo sistémico y ha sido una escuela que desde el minuto 0 o el minuto 1 estáis llevando la mirada sistémica, la mirada de la pedagogía sistémica, por supuesto, incluida en todo lo que es el desarrollo de un centro educativo, que eso obviamente es similar, así ¿verdad? Así es, porque bueno, la Escuela Infantil La Ardilla es una escuela del Ayuntamiento de Madrid y el proyecto surge, o sea, el Ayuntamiento solicita la presentación de un proyecto educativo y dentro de nuestro proyecto educativo ya aparece como bases metodológicas y como metodología de trabajo en el centro la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica en general y sobre todo su aplicación en la relación con las familias de manera mucho más concreta y especificada, ¿no? En esa parte del proyecto educativo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la relación con familias. Muy bien. Y además ese modelo que vosotros lleváis, lo habéis desarrollado, ¿no? Se ha desarrollado en primeros pasos, ¿verdad, Rosalba? Sí, bueno, buenas tardes a todos, tardes, mañanas, cada uno desde el país que esté y bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que bueno, es un placer. Bueno, queríamos cambiar el nombre, aparece Consuelo Cabrejas, bueno, Consu y Rosalba, ¿vale? Ahora lo cambiamos. Hemos tenido algún problemilla de conexión, o sea que por eso nos veis que estamos ahí un poco que estamos moviéndonos un poco. Pues gracias por la presentación, José Carlos. Y a la pregunta que me hacías, pues es verdad que en primeros pasos iniciamos este proyecto de pedagogía sistémica. Al principio, pues sinceramente, no veíamos, no sabíamos por dónde empezar, ¿no? Porque siempre lo más difícil en el mundo de la educación son las aplicaciones directas, ¿no? Porque claro, la teoría, nosotros decimos que el papel todo lo sustenta, ¿verdad? Todo en el papel puedes escribir muchas cosas. Ahora, cuando tienes que llevar a la práctica lo que está puesto en el papel, pues bueno, es verdad que nos ayudó muchísimo el trabajo que hemos estado haciendo en el máster. Empezamos en el máster en el año 2016, yo creo, o 15. Y bueno, lo que nos pasaba con Su y a mí es que veníamos tan emocionadas con todo lo que íbamos aprendiendo que queríamos aplicarlo en la escuela.
La forma que empezamos a aplicarlo, pues nosotras nos basamos un poco también en el trabajo de José Antonio García Trabajo, en sus protocolos que él ya había desarrollado, y sobre todo nos basamos en protocolos de bienvenida y despedida. Era como, como la forma más fácil que veíamos para nosotras empezar a aplicar pedagogía sistémica. Luego después ya lo fuimos mirando desde los principios básicos de la vida, ¿no? Que como sabéis es el orden, la pertenencia y el equilibrio, ¿no? Y desde ahí a lo mejor hay trabajar. personas, disculpa Rosalba, a lo mejor hay personas que no lo conocen. Vale. O no lo tienen suficientemente claro y nos están escuchando por primera vez y no saben muy bien cuáles son los principios de la pedagogía sistémica. Entonces, pues quizá lo podíais compartir para aquellas personas que quizá es su primer acercamiento. Vale, pues os compartimos. Bueno, estos principios parten de nuestro maestro, que es Bert Hellinger. Es verdad que la pedagogía sistémica quien la aplica es Angélica Olvera, y nosotras hemos aprendido muchísimo también de Angélica y por supuesto de José Carlos y Ale, que han sido también maestros nuestros. Entonces, lo que os decía, los principios básicos de la vida u órdenes del amor, que así los clasificó Bert Hellinger, son el orden, la pertenencia y el equilibrio. El orden en un sistema tiene que ver con la función y el lugar que ocupamos, ¿no? La función es, pues en mi caso, si yo soy directora de la escuela, es mi función, yo no puedo hacer otra que no sea la de directora de la escuela, ¿no? ¿A qué nos ha ayudado esto? Pues a trabajar de manera organizada, por ejemplo. La pertenencia es que todo aquel que forma parte de un sistema, ya por estar aquí, pertenece a él. Entonces, en primeros pasos, en la escuela en la que nosotras estamos, lo que empezamos a hacer es cómo podemos dar lugar a todo el mundo que forma parte de primeros pasos. Bueno, lo hicimos de una manera muy simbólica, que ya tendremos tiempo de contároslo todo en el máster, en el módulo que van a dar José Carlos y Ale, y estaremos también nosotras, porque bueno, lo importante es la puesta en práctica, ¿no? O sea, pensar cómo puedes dar lugar a todo el sistema que forma un centro educativo, ¿no? Como es el nuestro, por ejemplo. Y el equilibrio, pues el equilibrio es que tomamos y damos. Tiene que haber un equilibrio entre lo que tú recibes y lo que luego das. Llevado a la práctica, es verdad que, por ejemplo, o sea, las personas que trabajamos recibimos un salario, entonces ahí se mantendría el equilibrio, ¿no? Nosotros quisimos ir un poquito más allá y es cómo podíamos equilibrar en el equipo y con las familias y los niños estar en este sistema, ¿no? Y bueno, pues hoy comentándolo con Consu, ella me decía, yo creo que hay algo que nos define mucho, ¿no? En esto del equilibrio, porque a veces cuesta mirarlo, ¿no? O sea, no mirarlo, sino cuando ya estás metido, es cómo lo estamos haciendo, Consu. No sabemos cómo, o sea, sí. No sabemos cómo lo llevamos a la práctica todo esto. Hablábamos de cómo equilibrar, o sea, cómo desde cada una de las escuelas nosotros llevábamos a cabo ese principio del equilibrio, y sobre todo en la relación con las familias, ¿no? Porque efectivamente las familias vienen a la escuela y nosotros es la sensación de que como servicio público que somos, como servicio educativo, estamos como recibiendo a las familias, recibimos a los niños, damos educación, pero también hay otra parte que tiene que ver con dar las gracias, agradecer a las familias, el que creo que como centros, y justo era lo que comentábamos, ¿verdad, Rosalba? Yo creo que cuando una familia viene a la escuela y viene a matricular a su hijo, nosotros agradecemos a la familia que lo haga. ¿Por qué? Porque si esa familia no viene y no matricula a su hijo, nosotros no tenemos a ese niño en la escuela, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, cuando, por ejemplo, hay una reunión de familias y asisten a esa reunión, o sea, nos planteamos realmente el agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de asistir a esa reunión. Y luego otro punto más es, ¿se lo verbalizamos? Porque esa es la cuestión, ¿no? Somos...
mostramos esa gratitud como centro a las familias, ¿no? Es un poco ahí vemos nosotras en esa práctica diaria ese equilibrio, ¿no? Y si me permitís un momentito, aquí un punto importante de la pedagogía sistémica, como habéis apuntado en ese principio de la pertenencia, es que todo el que forma parte de la comunidad educativa necesita ser reconocido. Y las familias tienen un lugar especial en este modelo de pedagogía sistémica, porque el modelo de pedagogía sistémica no es lineal, solamente educador, docente, educadora, docente, alumna o alumno, sino es un modelo triangular donde las familias, el permiso de las familias y la confianza de las familias en la escuela es un factor determinante para el aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Es decir, que las niñas y niños, alumnas y alumnos sientan el permiso profundo de sus familias para poder tomar de la escuela, porque la escuela no supone ninguna competencia o amenaza al sistema familiar. Yo quería compartir con todos, justo pues eso, en ese compartir que teníamos, hace un momentito Rosalba y yo del planteamiento que íbamos a hacer en este momento, de que os podíamos compartir, ¿no? Yo le comentaba a Rosalba que esta mañana yo le he hecho un pequeño cuestionario con mi equipo en la escuela, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué veis vosotros en esta escuela que no habéis visto en otras? ¿No? Porque era ese analizar un poco, ¿no? Y por ejemplo, me comentaba una de mis compañeras, me decía, Consu, es que en esta escuela el estar, las familias en la escuela no se queda en papel, sino que es un hecho. Las familias están en la escuela. ¿Cómo? Pues desde el momento físicamente en el espacio están, ¿no? Y eso ya es un mostrar que al centro de las familias les importa, es importante, ¿no? Y están, y pertenecen, y son parte de la escuela, ¿no? Y fijaos también una cosa importante. En esta trayectoria que hemos tenido nosotras desde la aplicación de la pedagogía sistémica, que lo contamos habitualmente, y es que ponemos, o sea, los maestros, los educadores, ponemos la mirada en el niño. Claro que sí, o sea, eso se da por hecho, que el niño tiene que ser mirado. Sin embargo, ¿a dónde miran siempre los niños? Ellos se voltean siempre a mirar a su familia. Para ellos lo importante es la familia, y como decía José Carlos, si el niño tiene el permiso de la familia para poder estar en la escuela, aprenden mucho mejor. Nosotras, por ejemplo, comentamos también, y os lo contaremos en el módulo, que en las escuelas infantiles hacemos un periodo de adaptación de los pequeños al centro y también de las familias. Y lo que hemos visto es que desde que nosotras volteamos a mirar a las familias, igual que hacen los niños, los pequeños, la adaptación de los niños es muchísimo más rápida, más fácil, más amorosa, porque realmente las familias sí tienen un lugar en la escuela, sí están presentes de muchas maneras, ¿no? Nosotros lo hacemos de formas diversas, ¿no? Desde la simbología de una foto, con unas manos de mamá y de papá, o bueno, cada uno, su familia compuesta por mamá, papá, monoparental, como sea. Formas, ¿no? De ser familia. Exacto. Se incluye además a todos los modelos familiares en la escuela de igual manera, ¿verdad? Así es. Eso es, dando el reconocimiento a la diversidad, porque está claro que los sistemas son diversos, las familias son diversas, pues desde la escuela tenemos que acompañarlo, claro está. Ajá. Y todas igualmente válidas, y además desde la pedagogía sistémica se trata de abrir el corazón de la escuela a las familias, de abrir el corazón de las educadoras, de las docentes, maestras, etcétera, profesoras a las familias, y también es muy, muy importante que abramos el corazón a nuestras propias familias, ¿verdad? Porque hay un proceso en pedagogía sistémica que es como yo hago ese movimiento amoroso hacia mi propio sistema, ¿verdad? ¿Podéis compartir algo así como de una manera telegráfica de vuestro proceso que os haya resultado significativo? Sí, bueno, pues mira, yo por ejemplo, cuando hacemos el curso siempre
comento que para mí fue un descubrimiento, por supuestísimo, la pedagogía sistémica, los principios básicos de los que hablaba antes, y dentro de los principios a mí hubo uno que me resonó mucho y fue el orden. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo en mi familia estaba desordenada, tenía un desorden, me estaba ocupando de cosas que no me correspondían como hija, ¿no? Tenía que dejarle a mi mamá que lo hiciera, no ocuparme yo como hija. Entonces, eso me ayudó tanto a colocarme en la escuela, porque yo soy directora del centro y como tal, como os decía antes, es mi función. Me puede gustar más, me puede gustar menos, puedo estar más cómoda o menos cómoda. ¿Qué pasa? Que desde que yo tomo mi lugar, puedo estar bien, estoy bien para estar en el centro, estoy colocada, estoy ordenada. Eso no significa que no muestre o dé ayuda a los demás, por supuesto. No hablamos de una jerarquía altruista, ¿no? Donde tú estás aquí y los demás no. No significa eso, solamente que si yo sé dónde estoy, es mucho más fácil que la escuela funcione bien. Y para mí, el mayor descubrimiento en mi parte de trabajo personal, emocional, sí. Sí, fue descubrir eso, que yo estaba desordenada en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de las formas, a la que dejo con su, de la aplicación que hicimos, que yo hice en el despacho, fue poner a mi mamá y a mi papá, darles ese reconocimiento. Entonces ellos están, bueno, ahora es que estamos colocadas de otra manera, estamos en el despacho de primeros pasos de dirección y yo los tengo a mi espalda, no en esta, ¿vale? Porque estoy en otro lugar. Los tengo y luego si podemos hacemos un tour virtual de cómo los espacios acompañan también. Y bueno, para mí fue el gran descubrimiento y el proceso es, no sé, no tengo ni casi adjetivos para definirlo. Sí se podía definir que se facilita el día a día en la escuela, en todos los niveles, total, y que tú como persona, como docente, tienes más bienestar y te cansas menos. Sí. Y una cosa muy importante también que el otro día veíamos es en el momento en el que estamos ahora mismo, ¿no? de situación mundial por la pandemia, cómo hemos podido estar acompañando a las personas que lo han necesitado también. Y a nosotras mismas, las primeras. O sea, yo he necesitado mi acompañamiento. Y si yo no hubiera sido por este proceso personal que he llevado a cabo en el máster de pedagogía y después en el de psicología sistémica, yo lo compartía con mis compañeros que quizá podría estar en una depresión y en casa, porque está siendo complicado y desde nuestra función también como directoras, acompañar a la comunidad educativa. Bueno, pues vuelvo a decir que gracias al trabajo personal que hemos hecho, hemos podido estar aquí y acompañar desde otro lado. Y yo un poco en esa referencia hacia el trabajo personal y hacia ocupar el lugar en el que estamos, y es verdad que en nuestro caso somos directoras de una escuela infantil, que es una escuela infantil. Para aquellos que no conozcáis el sistema educativo español, las escuelas infantiles son de 0 a 3 años, pero sí que lo que es nuestra vivencia compartida desde la pedagogía sistémica tiene que ver sobre todo con... mira, disculpadme porque es que acaba de entrar una pregunta y me venía justo al pelo de responder, ¿no? Porque decía, ¿cómo lo llevamos hacia el mundo universitario, ¿no? O sea, esas personas que estáis en el ámbito universitario. Nosotras ahora mismo estamos en un lugar desde de dirección. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gestionando un grupo de personas que ya no es que sean universitarias, son trabajadores, ¿no? Y son personas con una formación. Y igual que se aplica, podemos aplicar ese trabajo hacia los niños pequeños, en nuestro caso, 0-3, de 0 a 3 años, esa aplicación también se lleva con los adultos que tenemos alrededor. Y podemos extrapolar esa aplicación de lo que comentaba Rosalba, de el orden, o sea, el lugar que ocupamos cada uno, esa mirada hacia nuestros padres. Eso lo podemos hacer también, ya sean universitarios, sean adolescentes o sean niños de 5 años, ¿no? Ese
esa gratitud hacia las familias, ese reconocimiento hacia las familias, todos, independientemente del nivel educativo o del nivel profesional que tengamos, todos tenemos un papá y una mamá a los que les tenemos que agradecer en vida, ¿no? Y ese es... Ese es el trabajo Y luego personal. también, ese es el trabajo personal, efectivamente. Exacto, el trabajo personal del docente lo hace un docente en cualquier nivel educativo, porque es un trabajo interior, digamos, y luego ese trabajo le permite al docente hacer un giro en su aula, con el nivel de alumnos que tenga. Y por supuesto, los alumnos de la universidad, ¿quiénes son los grandes ausentes en la universidad? Pues las familias de los alumnos, porque ya son adultos, son... bueno, muchos de ellos ya mayores de edad, algunos ya son alumnos, pues eso, que tienen sus propias familias, etcétera, ¿no? Entonces, la pedagogía sistémica es un modelo que nos facilita ampliar la mirada, que nos facilita hacer nuestro propio proceso, como decía Rosalba, identificar cuál es mi lugar y qué me toca hacer desde donde yo estoy y qué no me toca hacer, porque son las dos cosas. Yo no soy un sustituto del papá, ni me creo mejor que el papá de mi alumno, sea de la etapa educativa que sea. Y luego los alumnos pueden aprender a mirar a sus orígenes y pueden aprender a mirar a los sistemas de distintas maneras contextualizadas a las diferentes etapas educativas, ¿no? Así es. Y fíjate, a la pregunta esta que entraba de lo de la universidad, hay una cosa que también que es súper importante en este proceso y es que todo cambia si tú cambias, ¿no? Como decía José Carlos, en mi caso lo que hablábamos del orden, y cada uno podrá mirarlo desde un sitio diferente, segurísimo. Entonces, el cambio empieza en uno mismo. Yo no puedo esperar que el otro cambie para que yo cambie. Es que sí puedo hacer yo. Donde estoy, aquí, ahora, en este momento, en este lugar, en el espacio en el que estoy, ¿qué sí puedo hacer y qué sí me toca hacer? Si eso está aquí, lo tenemos claro, es muchísimo más fácil. Yo hoy pensaba, ¿cómo se ha transformado la escuela? Nos cuesta mucho verlo desde dentro, porque al final, o sea, yo lo que vivo es que todo fluye. O sea, lo hacemos desde un sitio como mucho más fluido, sin tanto conflicto. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, la mirada no se pone en el conflicto, sino en la solución. Entonces, cuando tú la mirada la tienes permanentemente en la solución, miras, o sea, das un paso más, los conflictos, no digo que no haya, que sí los hay, claro que los hay. Vivimos en un sistema en el que se necesita el conflicto para crecer también. Sin embargo, no nos quedamos ahí enredados en ese conflicto. Me da igual que sea desde cualquier nivel o desde relación. Sí, se ha cortado un poquito. A mí sí me gustaría también decir en el ámbito universitario que les estamos enseñando a los docentes, a las chicas, a los chicos jóvenes que están en la universidad ahora. ¿Qué se necesita? Y no solamente a los que vayan a ser docentes, sino a los que van a ser profesionales, van a ser familias, necesitan una comprensión más amplia de lo que nos está sucediendo y necesitan una comprensión mayor y un acercamiento amoroso a sus orígenes, a sus familias, así como fue su historia, con el dolor, con el amor, con las dificultades, con los éxitos y los logros, porque de esa manera es de la manera que podemos generar una transformación amorosa desde nuestro lugar a nivel social y a nivel educativo, por supuesto, porque la pedagogía sistémica es un modelo que suma a cualquier modelo educativo que se quiera aplicar en el aula por cualquier docente o por cualquier institución. Y tampoco decimos, y sería totalmente pues antisistémico decir que la escuela de Rosalba o la escuela de Consu, Primeros Pasos o Lardillas, son en absoluto mejores escuelas que otras. Por favor, no. Son escuelas que funcionan de una manera diferente en algunos aspectos y muy parecida en la mayoría. Sin embargo, esa pequeña diferencia que aporta la pedagogía sistémica tiene grandes resultados, ¿verdad? Sí, la verdad es que en cuanto a los resultados, vuelvo a decir que nos cuesta mucho mirarlo también a nosotras porque estamos dentro, ¿no? Por eso hoy Consu hacía ese análisis, ¿no?, rápido con sus compañeras de la escuela,
qué cosas ven, o sea, qué cosas ven los demás también, ¿no? Las familias, por ejemplo, yo os cuento algo que hoy ha sucedido en la escuela, ¿no? Y es que una familia ha decidido dar de baja a sus pequeñas porque necesitan ir a otro colegio para tener la plaza para el siguiente curso. Yo lo que les pido siempre es que se pasen por el despacho porque me gusta despedirles. O sea, yo necesito hacer una despedida para que el campo de aprendizaje se quede tranquilo, entenderme el tranquilo para que si vienen otros niños puedan tomar también de este campo de aprendizaje y sobre todo, como decía Consu, para restablecer el equilibrio, para darle las gracias a la familia por haber contado con la escuela. O sea, esos pequeños detalles que son los protocolos estos que os decíamos que hemos trabajado en cuanto a las bienvenidas y las despedidas, hace que la escuela esté, como dice José Carlos, ni mejor ni peor, simplemente en otra mirada a las familias, en otra mirada a los niños y por supuestísimo no nos podemos olvidar de los equipos, porque el trabajo con los niños será, por supuesto, porque somos docentes y estamos mirando a los niños, el trabajo con las familias no en todos los ámbitos, como decía la compañera también universitaria, ¿no? Hablaba de esto. Y el trabajo con el equipo se nos olvida muchas veces, muchas veces. Se da por hecho que tenemos que estar bien para estar en la escuela y no siempre se está. Entonces, esa escucha activa que tenemos que tener hacia nuestros compañeros, la situación, la función, ¿dónde estás? Las bienvenidas, ¿cómo hacemos esa bienvenida a la persona que entra por primera vez a la escuela? ¿Qué les decimos? ¿Cómo les acompañamos? ¿Desde dónde estamos nosotros también? Bueno, pues todo eso es lo que nosotras hemos ido implementando en la escuela y lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, que realmente, como dice José Carlos, en Madrid y en educación infantil, en el 03, estamos, no voy a decir, pues, bueno, a mí me cuesta mucho hablar de mí misma como si fuera un referente, porque no te digo que seamos referente, sin embargo... Sí, disculpa que te interrumpa. Sí, José Carlos, Sois un referente en pedagogía sistémica del mundo mundial, eso es evidente. Y el trabajo que estáis haciendo, sí, porque mirar, nosotros hemos estado dando cursos de pedagogía sistémica en alrededor de 30 escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, que son muchas. Y hemos hecho un trabajo y seguimos haciendo en centros de profesores, en los CETIFs, con unos resultados espectaculares, unas valoraciones muy positivas y unas devoluciones también muy interesantes. Entonces, no solamente estáis trabajando en la escuela, Rosalba y Consu, y lo estáis haciendo súper bien, sino que además estáis compartiendo vuestro hacer, vuestro saber hacer de una manera generosa en compañeros, compañeras docentes. También hace un año tuvimos, bueno, pues el curso pasado que se interrumpió un poco debido a esta situación que todos estamos viviendo. Hicimos un seminario para 10 escuelas infantiles, 11 de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? 11 directoras, ahí tenemos un grupo de trabajo con las directoras, hicimos ponencias para cerca de 100 personas de equipos educativos de esas escuelas, es decir, hay todo un trabajo de divulgación detrás de lo que vosotros hacéis, un trabajo generoso. Y sí me gustaría, por favor, que le pudiéramos compartir algunas claves. Si os pidiera, ¿qué claves podéis compartir para las personas que nos están escuchando cuando hay, por ejemplo, una tutoría con las familias desde esta mirada sistémica? ¿Qué podrías comentar, por favor? Pues en ese caso, por ejemplo, nosotros, bueno, antes de responder a tu pregunta, José Carlos, yo sí que quiero, bueno, nosotras queremos verbalizar sobre todo una cosa súper importante, que es verdad que nosotros somos la cara visible de dos equipos que están detrás de nosotros, que si no fuera por ellos, ya te digo yo desde ya que esa divulgación que tú nos estás diciendo, que estás mostrando en palabras, no sería posible. No sería posible porque cuando Rosalba y yo planteamos, por ejemplo, y ahora ya sí respondo a tu pregunta de cómo, por ejemplo, cómo... ¿Qué hacemos cuando una familia llega por primera vez a la escuela y se encuentra con el profesional o los profesionales, en mi caso en la Villa somos pareja educativa, se encuentra con los profesionales? ¿Qué estrategias planteamos desde la mirada sistémica para esa reunión con familias? Si no tuviéramos un equipo que crea pie juntillas en lo que les estamos diciendo, porque al principio
o por lo menos en la ardilla, que estaban, lo que hemos comentado hace un momento, de cero, y cuando llegas y les dices, no, pues mira, vamos a colocar el espacio de la entrevista de esta manera, para que la familia sienta cuando entra por primera vez al espacio del aula que va a ser el de su hijo, que sienta que se siente que está recibida, que está acogida, que forma parte. Pues si no tuviéramos unos equipos detrás que lo llevan a cabo, nosotros no podríamos contar todo esto, ¿no? Y nos podéis compartir un poquito la fórmula de la Coca-Cola sistémica. ¿Qué frases tenéis en vuestro protocolo? Pues por ejemplo, o sea, sí, 2, 3 frases que sirven para en ese contacto, en esa relación con la familia, hacerle una devolución. Claro, pues por ejemplo, dentro de esa primera entrevista, ese primer contacto con la familia, una de las frases fundamentales que nosotros, a lo largo de la conversación que sea con la familia, o sea, no decimos en el minuto cero, sino en esa conversación con las familias, es súper importante que les digamos que ellos son los mejores padres para su hijo. Es así. O sea, hay algunas familias, yo que he sido, antes de ser directora, era coordinadora de la escuela de primeros pasos, y yo en esas entrevistas iniciales con las familias, ellos nos respondían a mi compañera y yo. Sí, claro, es que no tienen otros, ¿no? Pero es verdad, o sea, y la cuestión era, claro que sí, efectivamente, sois los mejores padres para vuestro hijo, porque o todo está perfecto. Hay familias que vienen con una carga familiar importante y unos miedos y un no sentirse seguros con lo que están en su labor como padres, y cuando nosotros como profesionales les decimos, está perfecto, eso despresuriza mucho la relación y despresuriza mucho ese contacto del niño con la escuela, ¿no? O sea que ya tenemos 2 frases. Sois los mejores padres para vuestros hijos y estáis haciendo lo mejor que podéis y es suficiente, está perfecto, ¿no? Está perfecto, así es. Y luego también hay un tip, ¿no? Hay un aspecto muy importante en la ubicación, ¿no? ¿De qué lado se coloca la persona que está en el docente, dicho en genérico, en relación a las familias cuando están sentados en esa entrevista? Pues ahí, o sea, creo que además yo creo que la pedagogía sistémica está llena de pequeños tips muy, muy emocionales, ¿no? Que tiene que ver con, y es el kit de la cuestión de, sobre todo cuando empiezas en aplicar estos protocolos y dices, no sé dónde colocarme, siempre la escuela tiene que estar al lado del corazón de las familias, siempre, porque es así, tenemos que estar siempre al lado del corazón de las familias. Cuando la que primero está la familia y después a su corazón. Como, o sea, ahora mismo, por ejemplo, bueno, claro, es que este es el tip de estar en contraposición ahí con la cámara. Claro, pero por ejemplo, si tú fueras la mamá, si yo fuera la mamá y Rosalba, la docente, Rosalba estaría colocada en la dirección de tu corazón, ¿verdad? Ese sería, así es. Aunque obviamente no estamos hablando de ponernos así juntitos, sino obviamente claro, no. en un círculo, ¿verdad? Un espacio para poderse mirar, para que sea fluido el intercambio, el diálogo, etcétera, ¿verdad? Eso es. No, a veces cuando llevábamos este trabajo a las aulas, y es verdad que también esto es mucho confiar, ¿eh? Hay que confiar en que es lo mejor para la escuela también, y las educadoras siempre y los maestros han confiado mucho en nosotras. Y ellos confiaban en que iba a salir bien, iba a estar bien, ¿no? Lo que estábamos mostrando. Y realmente cuando lo constatan, dicen, es verdad, o sea, se siente de otra forma, ¿no? El ambiente está diferente, la disposición de la familia es distinta y la disposición de la educadora, del maestro, también es diferente. Entonces, bueno, tenemos mucho cuidado también en cómo nos colocamos nosotras, cómo estamos para ellos, ¿no? Pues eso de estar al lado de su corazón, y además crear un diálogo
activo con la familia también. Y esto que decía Consu, ¿no? De frases importantes, ¿no? Que yo alguna vez digo que son los mantras sistémicos. ¿Qué tenemos que decirles a las familias? Ellos son los importantes en la escuela, lo que hacen está perfecto. Y aquí hay una cosa también muy importante y es el no juicio. No enjuiciamos a las familias, ni al equipo, ni a las personas que están en la escuela. Y es verdad, como dice José Carlos muchas veces, que el juicio nos sale en automático. No nos podemos eliminar el juicio porque venimos de mucha historia de enjuiciar, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que el juicio sale y que estoy en ese momento del juicio y cómo lo restablezco, ¿no? Cómo me pongo en otra situación. ¿Qué mirada pongo ahora con la familia? Y si se lo decimos, se lo decimos verbalmente, les decimos, en esta escuela las familias sois los importantes, no vamos a mostrar ningún juicio hacia vosotros, porque todo lo que hacéis es perfecto para vuestro hijo y no podría ser de otra manera. Y de verdad que relaja muchísimo las entrevistas, sobre todo cuando tenemos tutorías también en las que hay que contar algunas necesidades que tengan los niños, que las familias no pueden mirar. O sea, hacerlo desde ese lado, muy amoroso hacia las familias y sin el juicio, que habitualmente en educación somos muy rápidas en el juicio de la familia, en decir, claro, fíjate esta, mira la otra, tal. No, o sea, fuera juicio. Y me gustaría que pudiéramos concluir con esa frase que tenéis en la entrada de vuestra escuela, porque vosotras aprovecháis los espacios y eso es algo que vais a desarrollar en el curso que vamos a compartir. Los usáis como una herramienta metodológica desde la pedagogía sistémica para favorecer el aprendizaje, la relación, ¿no? Me gustaría, si pudiéramos como que nos compartas, Rosalba, la frase de en esta escuela sí se llora. Eso es. Bueno, eso es otro trabajo que hacemos con las familias, entenderme, cuando hacemos el tiempo de acogida con los niños. Y yo me di cuenta de algo, porque normalmente en esos momentos en los que las familias entran por primera vez a la escuela, yo les recibo, les doy la bienvenida, ¿no? Como directora de la escuela. Y yo me daba cuenta que las familias les decían a los niños, no llores, no llores. ¿Por qué? Porque es muy difícil acompañar el llanto de un niño, no es fácil. Los que seáis papás y mamás seguramente me lo podéis ratificar. Acompañar el llanto de tu hijo es difícil porque afectivamente te une tantas cosas que no puedes estar con él, ¿no? O sea, para ese llanto. Entonces, yo digo, bueno, pues tenemos que hacer un trabajo con las familias. Y el trabajo es que ellos cuando están en la escuela, que comparten momentos de aula y salen fuera del aula, las familias, en ese tiempo de acogida, les dije, ¿por qué no hacemos una pancarta muy grande? La ponemos en la entrada de la escuela que diga, en esta escuela sí se llora. ¿Por qué? Porque en esta escuela sí se llora, significa que cualquiera puede llorar en la escuela. No solamente lloran los niños, también lloran las familias, también lloramos nosotros. ¿Desde dónde estás para acompañar a los niños en el llanto, a la familia en el llanto, a un propio compañero, ¿no? El llanto no debilita, el llanto fortalece también. Se necesita muchas veces llorar. Entonces, y para los niños y en el 03 es un medio de expresión. Y eso hace que las familias se sientan confiadas, porque al final hay algo muy importante para todos los docentes y es que necesitamos que las familias confíen en nosotros. Y de esta manera, bueno, pues también ganamos un poquito más de su confianza y les damos el lugar a los niños para que puedan llorar y a las familias para que se sientan tranquilos si necesitan llorar. Y a veces hemos acompañado también su llanto, claro que sí. Muy bien. Y yo sí me gustaría, en este sentido, cuando tú apuntas que necesitamos ganar la confianza de las familias, ¿cómo ganamos desde la pedagogía sistémica, desde tu experiencia, cómo haces tú para ganar esa confianza con las familias, por favor? Pues básicamente, es que yo creo que estando, acompañando, escuchando, pero escuchando no desde la teoría de la escucha, sino desde esa escucha activa. ¿Qué necesitas, no? O sea, cuando una familia viene al despacho o cuando estás en la escuela, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas
¿Y qué puede darte la escuela? Porque no siempre lo que una familia necesita, a lo mejor la escuela no lo puede dar, ¿no? Lo que sí puede dar es una actitud de acogida, es una Eso actitud de es, disposición, de acompañamiento, ¿no? eso es, eso es. Desde lo aterrizado. Desde el estoy aquí para lo que necesites y yo te pueda dar, ¿no? Así es. Yo creo que esa es la base de la confianza con las familias. Cuando, Muy o sea, bien. nosotras, por ejemplo, desde la dirección y desde, o sea, es verdad, voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotras tenemos un horario establecido de tutorías, por ejemplo, ¿no? De esa familia que necesita hablar o con la dirección o con los profesionales de su escuela, ¿no? O sea, los tutores de su hijo. Sin embargo, a lo mejor, pues nosotros tenemos establecido que sea los miércoles y esta familia no puede, tiene que ser los jueves. ¿Qué queremos como escuela? ¿Qué necesita esa familia? Si podemos hacerlo, pues lo hacemos, claro. y ajustamos esa necesidad, ¿no? O sea, creo que la escuela tiene que estar abierta a la familia, ¿no? Y esos son los pasos, o por ejemplo, nosotras lo decimos siempre, las puertas de nuestros despachos siempre están abiertas, siempre. Las familias vienen y entran por la puerta, ¿no? O sea, es verdad que, claro... Son siempre bien recibidas. Eso es. O sea, claro, aquí está el simbolismo de la puerta abierta, ¿no? O sea, es verdad que físicamente la puerta está abierta, pero hay otra parte más allá que tiene que ver con la fenomenología y con el siempre estamos a disposición, ¿no? Sí. La puerta del corazón de las directoras también se abre para las familias. Eso es, eso es. Lo de los corazones lo contaremos en el módulo. Porque es que no nos da tiempo a todo. Y es verdad que el espacio acompaña. Y todos los que sois maestros y educadores y os dedicáis al mundo de la educación, sabéis que el espacio también es una fuente de aprendizaje. Y nosotros pensamos también cómo podemos acompañar el espacio desde la pedagogía sistémica. Entonces, bueno, pues y vuelvo otra vez a los principios básicos de la vida, y es que cómo pues, se puede pertenecer a la escuela desde el espacio. Pues es tan simple como darles un corazón a las familias y que pongan su nombre y que esté. Todas las familias están en el recibidor del centro. Todas las familias están en el aula, presentes de una forma simbólica, ¿no? A través de la foto, como os decía antes, ¿no? Y bueno, todo eso contribuye también a la confianza de las familias, porque además en el corazón no solamente están ellos, ¿quién más está? ¿Quién recibe a las familias? El equipo. Entonces, los primeros que están en la escuela, cuando las familias entran a primeros pasos a la ardilla, son los corazones del equipo, con un bienvenidos muy grande. O sea, la simbología de los corazones y de lo que el espacio como fuente de aprendizaje también, ¿no? Ahí, de verdad, súper interesante si podéis darle una vuelta a todo esto, desde dónde lo podemos hacer en el espacio, porque allá cada uno donde está, ¿no? Porque es verdad que la cuestión, nosotros contamos lo que hacemos en nuestras escuelas, ¿no? Sin embargo, yo creo que es fundamental aquí ver que es extrapolable a cada uno el lugar en el que está, ¿no? O sea, que hay que traducirlo. Eso es. Contextualizarlo. Contextualizar. Sí. Ver qué podemos hacer. O sea, la idea la lanzamos y luego el ajuste y el aterrizaje a cada centro, a cada aula, porque no es solo desde escuela, sino desde aula, o incluso cada uno desde el lugar en el que está, dedicándose a lo que sea, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar cada una? Me pide Alejandra que abramos un turno de preguntas para las personas que están en el Zoom. Entonces, si por favor tenéis preguntas, podéis activar vuestro micrófono, nos las hacéis directamente o las escribís en el chat, por favor. Y si también Alejandra está escuchándonos, que supongo, y bueno, me consta que sí, por favor, si hubiera alguna pregunta en Facebook también que nos quieras compartir, o bien Alejandra nos la puedes con el micro
o internamente por el chat. Sí, bueno, nos piden que se hable de cómo se lleva ahora con la pandemia, pues con las familias en la escuela, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo hacéis con la convivencia Pues mirad, en la yo, pandemia? gracias Ale, gracias a quien nos ha preguntado, es súper importante esto, en este momento, como yo decía, para mí ha sido súper importante poder haber hecho ese proceso personal para poder estar ahora aquí y ahora, donde estoy ahora mismo. Y las familias en las escuelas infantiles, en la red pública de la Comunidad de Madrid, forman parte de la escuela de tal manera que entran al centro. Entran a la escuela a dejar a sus hijos y al aula, les llevan directamente al aula. Dentro de los protocolos que nos estableció la Comunidad de Madrid, una de las medidas era que las familias no podían entrar al aula. Entonces, bueno, pues vuelvo a decir que tenemos que contextualizar, por favor, cada uno en su entorno, en su centro, la disposición, la arquitectura del centro, todo es importante. El país donde se encuentren, las normas que tengan las autoridades. Y eso con sumo respeto, de verdad, y el mismo que tenemos que tener a nuestra administración, ¿no? Si nos dicen que las familias no pueden entrar al centro. Es un protocolo establecido desde alguien que viene más arriba también, ¿no? Solo que ese no entrar no supone una exclusión, ¿verdad? Eso es. Entonces, ahí lo que tuvimos que hacer es cómo podemos estar para las familias presentes igualmente sin que entren al centro. Bueno, pues cada una lo hemos hecho de una forma diferente. Yo os puedo contar mi caso, luego si quiere Consu que cuente, y es que nosotras, por lo que decía, por la arquitectura de la escuela, es una escuela con un recibidor muy, muy, muy amplio, tan amplio que tenemos un olivo dentro, o sea, imaginaos, es inmenso. La Comunidad de Madrid sí nos dejó que las familias entraran, no al aula. Sin embargo, lo que hacemos estratégicamente es que la puerta del aula está siempre abierta y ponemos es que de verdad que esa estrategia ha sido fantástica. Un baúl de juguetes, imaginaos estos baúles donde se guardan los juguetes, en la puerta, y la familia no puede entrar al aula, sin embargo, puede ver el aula, ve dónde están sus hijos. Y también hemos utilizado mucho, nos hemos adaptado a la situación, hemos utilizado mucho el Zoom. Sí, las familias nos cuentan cuentos a través de Zoom, pueden ver a sus hijos, o sea, ellos necesitan seguir teniendo contacto con la escuela, es vital para ellos. Yo creo que ahí lo que esta situación ha provocado en los profesionales de todos los ámbitos educativos, o sea, y me refiero a la educación en cada uno de los diferentes niveles, es una revisión absoluta, una vuelta de hoja, un giro de 180 grados espectacular. Yo creo lo que han hecho los profesionales de primaria, secundaria, porque es impresionante. Y si a nosotros, en nuestro caso, primer ciclo de infantil, nosotros, pues bueno, en la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Leganés, que es donde están Primeros Pasos, y en el Ayuntamiento de Madrid, que es donde estoy yo, sí que se nos ha facilitado y se nos ha autorizado a hacer un teletrabajo. Nos hemos dado la vuelta como profesionales para eso, ¿no? Para que las familias no perdieran el contacto con nosotros, para que los niños estuvieran ahí y nosotros mantener ese contacto que se llevaba de otra manera y actualizarnos, ¿no? Rosalba comentaba que en Primeros Pasos las familias no entran, entran, perdón. En la ardilla no tenemos ese espacio y lo hemos hecho de otra manera, no se entra, pero sí que cada uno de los profesionales del grupo sí que tiene ese contacto diario con distancia con las familias, ¿no? Entonces, bueno, ha sido ahí complejo, yo creo que ha sido complejo. Y aquí habría que decir que nuestros respetos y nuestro mayor reconocimiento por todas las personas en cualquier etapa, en cualquier aula, en cualquier centro de España y de todos los países en los que sobre todo están haciendo esa enseñanza presencial y haciendo esa apertura de su corazón con esa vocación hacia la
hacia la enseñanza y ese servicio que se está haciendo extraordinario en estos momentos. Sí. Y eso tiene un gran impacto para cómo la sociedad está viendo ahora a los maestros y a la escuela. Sí, sí. Sí. Ay, Tengo otra pregunta. Sí, por favor. Sí. Mira, de Belén Camacho, ¿las profesoras de vuestros centros están formadas también en pedagogía sistémica? Muy buena pregunta, Belén. Muy buena pregunta, gracias. Como decía José Carlos al inicio de la sesión que estamos haciendo, en primeros pasos sí que hicimos una formación de 15 horas y luego después, como Consu y yo tomamos el máster, hemos ido actualizando. Bueno, es más, hemos seguido teniendo formación a través de Centrum y en la Ardilla ha sido igual también. Sí, en la Ardilla igual, hicimos una formación de 12 o 15 horas, sí. Y otra cosa importante, también las familias han hecho, ¿verdad, Rosalba? Sí. En primeros pasos, que somos muy atrevidas, ya nos lanzamos con todo, pues lo que hemos hecho también es generar un encuentro sistémico con las familias y bueno, este año sí que ya no lo hemos podido hacer, yo tengo pendiente poderlo hacer a través de Zoom, lo que pasa que ya sabéis, chicos, que bueno, que esto corre, que vuela y bueno, estamos casi ya en el tercer trimestre y de momento no hemos tenido ninguno. Y cuando lo hemos podido hacer presencial, hacíamos una vez al mes encuentros sistémicos, llevamos con ellos creo que 3 años. 3 años ya, sí, 3 cursos, José Carlos. Sí, 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 3 cursos. Y bueno, pues las familias es que son fantásticas, de verdad. Es que, sí. Descubrimos tantas cosas de las familias. No digo indagamos y rebuscamos y cotilleamos de las familias, no digo descubrimos el gran amor que tienen a sus hijos y a la escuela. De verdad o sea, solamente tenemos que darle el espacio para que estén. Eso es. Nada más. Sí. ¿Tiene una pregunta más, Alejandra? ¿Quieres compartirla, por favor? Sí, esta es de Rosa María. Dice que ¿cómo trabajáis con la familia en la que hay una separación de los padres o un divorcio? Bueno, evidentemente una ruptura de pareja, independientemente del grado de esa ruptura, no implica que esa familia, ese papá, esa mamá o esa... o esos dos papás o esas dos mamás. Eso es, dejen de ser el otro tutor responsable, padre de esto, ¿no? Entonces, la mirada desde la escuela es de respeto, de aceptar, o sea, no de aceptación, porque la escuela no tiene que aceptar ahí nada, no, simplemente es ese acompañamiento en esa parte emocional, ¿verdad? Eso es. Y hay una cosa muy importante también ahí que yo también lo he ido descubriendo y es el no tomar parte. Las familias, o sea, tanto una parte como la otra quieren que formes parte de eso. Y ahí hay que ser muy amoroso y decirle que la relación se ha terminado para ellos, ¿no? Sin embargo, tienen que seguir estando mirando a sus hijos. Yo lo verbalizo así a las familias y se quedan tranquilos porque realmente ven que la escuela, o sea, si yo le digo a una parte no voy a formar parte y a la otra también, entienden que les respetamos en sí cómo están ahora mismo. Y por lo que os decía antes, imaginaos que pedimos una foto de familia y ahora mismo no puede entrar esa foto. No pueden porque están en ese proceso de divorcio, de separación. La escuela respeta eso. No decimos, ay, mira, es que todos los niños tienen foto menos tu hijo. No, buscamos otras alternativas, les preguntamos, ¿queréis hacerla de forma separada? ¿Cómo estáis vosotros más tranquilos? Lo que decía antes Consu es, ¿qué necesitáis? De verdad, esta palabra es mágica, ¿eh? O sea, esta pregunta para todo el mundo es, ¿tú qué necesitas? ¿Cuántas veces nos preguntan qué necesitas? Si no es en la carnicería o en la pollería o en el pan, ¿qué necesitas? Una vara de pan, pues lo mismo. ¿Qué necesitas? Si me lo preguntas te lo puedo decir. Me estás dando pie a saber qué es lo que yo te puedo pedir. Entonces ahí es que necesitas no tomar partido por ninguno de los dos y a veces nos quieren meter en medio, entonces tenemos que salir de ahí, ¿no? Con mucho respeto, con mucho amor y poniendo la mirada en la solución. Es que de verdad que
Lo de mirar a la solución ayuda mucho también. No sé si hemos respondido. Hay una pregunta más de Silvana. Quisiera preguntar si todos los docentes adhirieron a la propuesta y qué ocurre si alguno no quiere participar de la misma en vuestros equipos. Pues, por ejemplo, cuando nosotras hicimos la primera formación en primeros pasos, no todo el mundo estuvo y se respetó. Se respetó que las personas que no quisieran tomar el curso no lo tomaran. Al final, bueno, pues entras en la dinámica del trabajo, porque ves que da un buen resultado. Que el resultado, no digo un resultado académico, nosotros no lo medimos en resultado académico, sino el resultado de poder estar en la escuela de otra manera. En el caso de la ardilla, nosotros, ya iniciamos toda la andadura de la escuela con esos protocolos sistémicos de los que hablamos, ¿no? Y entonces ahí, cuando desde la dirección se propuso la formación, el gusanillo de la sistémica ya había picado, ¿no? O sea, ese picotacillo a la manzana ya estaba, ¿no? Entonces, en mi caso, todo el equipo hizo la formación. Y cuando hablamos de todo el equipo, hablamos no solamente del equipo educativo, o sea, hablamos de todo el personal que forma parte de la escuela. En el caso de la ardilla, administración, servicios, y cuando digo servicios me refiero a cocina y limpieza, ¿no? Todo el equipo hicimos la formación. Entonces, es verdad que luego, hoy por ejemplo lo comentaba con uno de mis compañeros que él decía, es que hay algunas cosas de estas de sistémica que no veo. Y sin embargo, me respondía, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo hago pues porque hay que hacerlo, ¿no? Pero porque son de sentido común. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, es un poco esa línea, ¿no? Y en la respuesta es eso, que respetamos que el que no quiera hacerlo, claro, no lo hace. Nosotras llevamos una línea metodológica y pedagógica que tiene en cuenta la pedagogía sistémica y realmente, como cuando lo contamos, cuando hacemos los módulos o los cursos, no hacemos nada diferente a lo que hacéis, de verdad. O sea, de verdad que no es nada distinto, solamente es dónde ponéis la mirada, desde dónde estás tú también. ¿No? O sea, y la forma en la que se hace. Eso la es. actitud con la que se hace y la forma en la que se hace, la mirada que se tiene, ¿no? En ese respeto que hablamos, ¿no? Hablamos del respeto a las familias y en esta parte de la formación también está el respeto a las personas con las que trabajamos, ¿no? Esa es la mirada, ¿no? Muy bien. Alejandra, no sé si hay alguna pregunta más, por favor. La última, que nos dicen que en qué consisten los encuentros sistémicos. Supongo yo que es con el equipo, no... Como las familias. Ajá. Entiendo que es con las familias porque es a lo que le denominamos encuentros sistémicos. Pues mirad, los encuentros sistémicos, yo desde primeros pasos se lo ofrecemos a todas las familias. Yo mando un mail a todas las familias con una planificación de un encuentro mensual y es José Carlos, tenemos la suerte de que contamos con José Carlos aquí en Madrid, el que viene a contarles a las familias qué es la pedagogía sistémica. Y se lo cuenta desde lo simple, quiero decir que de verdad que no porque sea simple, entenderme, la pedagogía sistémica, sino porque no es necesario entrar a un gran proceso personal, porque aquí estamos en otro lugar. Eso es súper importante también. Es muy importante respetar que en la escuela no hacemos terapia, en la escuela estamos en otro lugar, estamos en un lugar de enseñanza-aprendizaje. Entonces, José Carlos viene a la escuela, tenemos una serie de temas que vamos trabajando, pues los principios básicos es lo que normalmente vemos, ¿verdad, José Carlos? Si quieres, José Carlos, tú como maestro... Pues mira, yo quiero decir que dentro de ese carácter pionero de primeros pasos, hace ya 3 o 4 cursos hicimos un programa de encuentro y reconciliación de género para el equipo educativo y también para las familias. Esa fue la apertura con las familias que quisieron participar en el programa y desde luego la respuesta siempre ha sido espectacular, hasta el punto que la Escuela de Primeros Pasos es generosa, que incluso abre su espacio para amigas de mamás o papás de la escuela o papás que ya han salido de la escuela que regresan y realmente la experiencia ha sido
realmente maravillosa y sorprendente como el conocimiento de los principios sistémicos de una manera, pues como dice Rosalba, muy sencilla, muy asequible, realmente a las familias les llega y desde luego están esperando que sea el día del encuentro, muchas de ellas, porque Sí. se genera un clima pues de encuentro, de hermanamiento sistémico, digamos, y una respuesta realmente interesante y muy positiva. Y en cuanto a los contenidos, se trabajan los principios básicos y cada uno desde donde lo puede trabajar y cada uno desde donde puede estar. Y de verdad que es increíble la apertura de las familias en el momento en el que confías en ellos también, porque la confianza tiene que ser bidireccional. La confianza no solamente es de las familias a la escuela tiene que confiar en las familias. Claro. Y ahí Y también se ve, ¿no?, la confianza y yo que siempre les digo que la damos. escuela, el movimiento de la confianza se inicia en los docentes y en la escuela. Porque si la Totalmente. escuela confía en ese equilibrio, en esa reciprocidad, hay una respuesta, ¿no? Y sí me gustaría preguntarte, Rosalba, ¿tú has notado a las familias y sobre todo a los hijos de las familias que han participado en los encuentros que eso transforma de alguna manera su estar en la escuela? Pues sí, sí que lo he notado, sobre todo en las familias, no porque estuvieran a disgusto en la escuela, ni mucho menos, todo lo contrario. O sea, ya teníamos la suerte de la confianza, ¿no? De la confianza de las familias en el centro, ¿no? Sin embargo, los niños vienen, no sé, es difícil explicar algunas veces, ¿eh?, como con mayor agrado a estar en la escuela, porque la familia te los deja con todo su cariño y todo su amor, de verdad. O sea, es algo como mágico. O sea, al final se crea un ambiente mágico en la escuela. Yo creo que esa es ese es otro de los pilares de la pedagogía sistémica, ¿no? El cómo desde ese trabajo o esa mirada hacia las familias, el niño, independientemente del nivel en el que se encuentre, el niño tiene una apertura para el aprendizaje que no lo tenga en otro sitio, ¿no? Que no es real, ¿no? Pero esa apertura va a otro ritmo, va a más. Eso es. Así es. Eso, Y se podría decir, pregunto por vuestra experiencia, que esa vinculación estrecha de la familia y de la escuela favorece el aprendizaje de sus hijos. Sí, Sí, sin duda, sí. Y fíjate, José Carlos, y esto de verdad que lo hemos constatado porque las familias nos lo han dicho, ya no de niños, como tú decías, que están en la escuela, sino de niños que están ya en primaria o en secundaria, que las familias vienen a los encuentros sistémicos y hacemos trabajos, ¿no?, con ellos, trabajamos desde los principios y cómo los chavalines mejoran en sus aprendizajes y en su estar en el mundo, en la vida, en la relación con los demás también, que eso es súper importante. No solamente, o sea, es importante que aprendan, también en la escuela tienen que aprender, y Claro. desde dónde se vinculan al otro también, a su compañero, a la maestra, a sus papás. O sea, lo primero es la vinculación a los papás, ¿no? Y desde ahí trabajamos y se impulsa mucho, ¿eh? Muchísimo a los niños, sí. Y esa mirada a las dificultades, perdón, esa No, se mirada podría desde decir como que hay un enamoramiento sistémico entre la familia y la escuela cuando generamos ese Total. espacio, ¿verdad? Sí, un poco sí. Sí, bueno, contextualizando la palabra, Sí, Claro. obviamente. Y traducida al contexto educativo, por favor. Sí, Consu, yo creo que estamos en... Sí, completa, por favor. Vale, perdón. No, que sí que decía esa mirada hacia las dificultades, ¿no? Desde la escuela, desde esas dificultades que los alumnos tienen, ¿qué mirada tiene la escuela? No sé qué, o sea, creo que no nos quedamos ahí, en la dificultad, sino en mirar más allá para hasta donde cada uno llegue, cómo contribuir a esa, ¿no? A ese llegar hasta donde cada uno puede. Porque son capaces, ¿no? Yo creo que esa es otra de las frases, ¿no? Es que si acompañamos a la familia en esa capacidad del niño para ser capaz, desde cada uno, ¿no?, de donde está, ¿no? Muy bien, pues yo creo que podemos concluir con una frase, ¿vale? Para
bueno, en primer lugar agradecemos a todas las personas que nos estáis acompañando, que nos habéis acompañado o que nos estáis viendo en el Facebook de Pedagogía Sistémica Madrid Centrum por esta grabación. Y a partir de ahí sí nos gustaría regalaros una frase final. Entonces, por favor, Rosalba Consu. Primera. Bueno, pues para mí la frase sería algo que forma parte de mi trabajo personal y es que la pedagogía sistémica ha significado tanto en mi vida, tanto de verdad, que puedo estar aquí ahora, os lo he dicho antes, gracias a la pedagogía sistémica, porque me ha encontrado mi sitio, mi lugar, y aquí donde estoy feliz. Es lo que me sale, José Carlos, ahora mismo. Sí, gracias. Y todo gracias. está perfecto. Eso es. Y yo... Me vienen dos, ¿puedo decir dos? Claro. No, por favor. sobre todo el que en la escuela cada uno en su lugar, ¿no? Es la frase de Amparo Pastor, ¿no? Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar para poder educar, ¿no? Esa es, eso por un... Bueno, venga, lo dejo ahí. No, di la segunda porque las personas que nos están escuchando se van a quedar con, bueno, por favor, Consu, dínosla, por favor. Venga, lo digo. Y otra frase que yo creo que tiene que ser un mantra tanto para con las familias, para con los niños o para con el equipo es que nada es personal, ¿no? O sea, nada es personal. Esas son mis dos frases. Muy bien. Y a mí me gustaría cerrar con una que es el primer movimiento de inclusión en el aula se da en el corazón de la maestra, de la educadora, de la profesora o del maestro. Entonces, bueno, con esta mirada inclusiva, con esta mirada profunda, con esta mirada que se contextualiza a cada situación y, por supuesto, con toda la gratitud hacia Rosalba y todo nuestro reconocimiento por su brillantez y su generosidad. Entonces, bueno, esperamos con mucho anhelo pues, que nos podáis compartir con más profundidad todo lo que hacéis en Primeros Pasos y en La Ardilla. Daros la enhorabuena, felicitaros por ese gran trabajo a vosotras y a cada una de las personas que forman parte de vuestro equipo educativo y de vuestro equipo de servicios. Entonces, para todos ellos, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí esta tarde, esta mediodía o en cada uno en su lugar. Y bueno, pues con una mirada muy amorosa para todos y para nosotros mismos también. Un beso desde España a Madrid. Gracias. Chao, chao, chao. Adiós. Gracias. Gracias.